que me dice Google. Ahí está, decía que había un problema técnico que tiene que volver a entrar. Milena Versa la sacó Google. ¿Por qué? No sé. Espero que entre. Es alumna mía, así que quizás le mando un mensajito. Bueno, buenas tardes. Iniciamos con mucha alegría en esta tarde de invierno, de un invierno raro, el ciclo Danza en Cuestión. Es un ciclo que surge a partir de algunas conversaciones que hemos tenido con Mariana Sáez, que somos amigas y colegas hace mucho y siempre estamos planeando qué cosas podríamos hacer para integrar un poco lo que sería la práctica artística y la reflexión, el pensamiento, el hacer y el investigar, y bueno, y además justo hace un tiempo que vivimos más o menos cerca, entonces eso favorece que nos encontramos y tomamos unos tecitos y conversamos. Y ocurrió que buscando material siempre para las clases y para las investigaciones que hacemos, tanto docentes como también Mariana es investigadora del CONICET, entonces hace investigación en contextos académicos, estamos siempre buscando materiales. Y un poco por casualidad yo me topé con la tesis de posgrado de Paula Rodríguez Capomasi. Bueno, y la leí y le dije a Mariana, mirá, leí este trabajo, qué interesante, un enfoque de danza y gestión. A mí me pasó hace unos años que hice un posgrado en gestión cultural y la verdad es que no había encontrado un enfoque similar en relación a la cuestión de la gestión y la danza. Por otro lado, me acordé este relato que yo te contaba, que hace muchos años en el pasaje de Dardo Rocha, creo que en algún encuentro entre las escuelas de danza de la provincia, vi un trabajo que tenían como unas cosas en la cabeza, gorros, tubos, no sé qué, que me lo acuerdo el día de hoy, y creo que era un trabajo en el que estabas vos involucrada de algún modo, Paula, con la Escuela de Danzas de Bahía Blanca. Entonces, bueno, un poco a partir de estas experiencias empezamos con Mariana y Mariana se puso en contacto con Paula y es por eso que estamos hoy acá. Así que yo en este momento, acá como directora de la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, me voy a llamar a silencio, le voy a pasar la palabra a Mariana. Lo que sí les vamos a pedir a las personas que están asistiendo, que si quieren escriban preguntas, comentarios, inquietudes en el chat, así luego del primer desarrollo que va a conducir Mariana con Paula, podemos pasar a esas preguntas y comentarios y lo ordenamos de ese modo para que no sea una mezcla que nos confunda. Así que bueno, Mari. Bueno, gracias. Gracias a Paula por aceptar nuestra invitación y gracias a todas las que se sumaron en esta primera instancia. Luego seguramente esto seguirá circulando por otros medios, pero bueno, un placer estar acá compartiendo con todas ustedes. Y bueno, y con Paula, que como relataba Diana, ella se topó con la tesis y le interesaron las ideas que Paula esbozaba allí. Yo había conocido a Paula en unos encuentros en el marco del Movimiento Federal de Danza y habíamos empezado a vincularnos allí, también pensando la investigación en danza, y bueno, se dio la posibilidad de encontrarnos acá hoy. Voy a presentar primero a Paula, leyendo una mini biografía de ella, para quienes no la conozcan puedan conocer un poco de dónde viene este trabajo y estas reflexiones que hoy nos va a compartir. Luego la vamos a escuchar a Paula presentar algunas de las líneas y de las reflexiones que estuvo trabajando en esta tesis de posgrado sobre la gestión cultural en danza. Ahí quienes quieran pueden intervenir en el chat con preguntas y comentarios, que después cuando Paula termine este primer momento, para no cortar la línea argumental, lo retomamos luego y después vamos a dialogar entre todas, podemos abrir ya los micrófonos y pensar y reflexionar juntas y compartir. Así que bueno, la voy a presentar a Paula, que es coreógrafa, bailarina, docente, investigadora y gestora cultural. Es especialista y magíster en gestión cultural por la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones y participaciones congresales se enfocan en el núcleo temático danza, gestión cultural. Es especialista en ciencias de la complejidad y doctoranda en pensamiento complejo orientado en artes en la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, patrocinada por la UNESCO.
El proyecto de investigación doctoral, además, fue aprobado para ser reconocido en Filosofía del Arte por la Universidad de California, en Estados Unidos. Como bailarina e intérprete, integró compañías oficiales y elencos independientes en Argentina, en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, mayormente en calidad de solista y como primera bailarina entre 1986 y 2009. Como coreógrafa, ha realizado más de 20 trabajos propios y recibió los premios Anna Itelman y Conex 2009. Como docente en técnica de danza clásica, contemporánea, tango, composición y práctica de partener, ha integrado staffs en instituciones públicas y privadas en el país y en el extranjero, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, desde el 87 hasta la actualidad. Ha sido asistente de dirección interina de la compañía Sascha Waltz Goetz en Berlín y becaria de la Fundación Antorchas, el Instituto Internacional de Teatro, el Instituto Goetz, el Instituto Prodanza de La Habana, entre otras instituciones. También se desempeñó como asistente de dirección del Ballet del Sur, bajo la dirección del maestro Rubén Chayán, como coordinadora del área de danza de la Universidad Nacional de San Martín y como coordinadora de la licenciatura de Artes Escénicas del Instituto Mauricio Kagel y como docente en la Tecnicatura en Danza, ambas también en la Universidad de San Martín. Fue miembro fundacional e integrante de la mesa coordinadora del Movimiento por la Ley de Danza y actualmente es integrante activa del Consejo Internacional de la UNESCO y miembro colaborador del Movimiento Federal de Danza de Argentina. Así que bueno, es un placer, Paula, estamos muy agradecidas de poder compartir con vos este nuevo encuentro y bueno, con todas, y ojalá que podamos intercambiar, charlar y seguir pensando juntas políticas culturales y gestión para la danza. Muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, Mariana. Para mí es una dicha al alma estar en este encuentro con ustedes, haber sido convocada por un interés y confirmar que ese interés está sostenido desde una vocación preciosa de actividad dentro del segmento de la danza, que es el arte que nos convoca a este trayecto vital de cada una de nuestras vidas, ¿no? Yo lo que creo que estaría lindo hacer hoy es hacer de este encuentro un encuentro, como les decía, de desenvolvimiento más constelar, de la memoria del trayecto de llegada a este trabajo. Es decir, hablar con ustedes, contarles un poco de mi derrotero, es decir, de lo que el trabajo no cuenta. Entonces es al mismo tiempo comentarles, digamos, compartirles los hitos capitalizables de mi experiencia en este derrotero de investigación, decirles que me considero un aprendiz de la producción de conocimiento científico académico, que me cuesta llamarme investigadora, porque creo que investigadora soy desde que nací, pero no como ustedes seguramente, pero dentro de lo que se llama, ¿no? Es el protocolo de producción de conocimiento científico académico. Soy una recién iniciada en el año 2011, o sea, de modo sistemático, en el año 2011, cuando ingresó a la UBA a realizar la especialización y maestría en gestión cultural. Me paro ahí y hago un pequeño flashback de los años anteriores. Después de hacer, digamos, empiezo a bailar a los 3 años, hice escuela de danza, tengo una formación sistemática, tengo una vocación de conciencia global que seguramente nació con la experiencia y el amor a mi padre, que
que viajó por todo el mundo en trabajos de desarrollo industrial gerenciales desde muy chica, y esto motivó muchísimo mi imaginación como modo de acompañar, ¿no? La afección de las distancias, y a los 16 años, recién saliendo de la dictadura en la Argentina, a los 15 años, tenía 15 años, me apunto, estaba terminando la escuela de danzas, me apunto al programa del American Field Service, ¿no? Que es un programa que nace después de la Segunda Guerra Mundial para formar a los jóvenes en la cultura de paz intercultural. Es decir, un programa para desarrollar en la juventud una cultura cívica solidaria global que permitiera frenar los impulsos de una tercera guerra mundial. Es decir, que fui entrenada a los 15 años altamente, era un programa increíble, o sea, donde ya las prácticas de pedagogía incluían las prácticas de simulación, de proyección, o sea, modos de capacitación social, de intervención social que recién ahora están llegando a un país como el nuestro, ¿no? En Latinoamérica. Eso me pasó a los 15 años. Esa experiencia increíble de encontrarme con un humanismo de semejante grado de nobleza y linaje de preservación del patrimonio de paz del que es capaz el destino humano, fue, digamos, algo que designó todos los destinos de mis decisiones y de lo que puedan ser llamados errores o aciertos. Como dice Borges, recién escuchando a la Mariana, digo, parece que hice un montón de cosas y la sensación interna es como que todavía no hice nada, ¿no? Como hay una frase que tiene Borges que dice, soy un campeón de fracasos brillantes, ¿no? Son tantas las intervenciones de dificultad en un destino artístico que es un gran trabajo de desarrollo personal luego capitalizar la experiencia para sentir la gratificación de haberlo intentado. Entonces, en el año 2009, después de haber, digamos, con continuidad desarrollado una carrera como bailarina, intérprete, como docente, por ejemplo, abrir la Tecnicatura de Danza Contemporánea en Bahía Blanca, que era un trabajo casi de hereje, ¿no? Es decir, todos trabajos con mucha conciencia histórica, integrar la compañía de contemporánea de San Martín a los 30 años, es decir, con ya 13 años de experiencia laboral, en el Ballet del Sur, recibir la generosidad de la mirada del maestro Oscar Araiz, quien considero, digamos, el más grande coreógrafo del siglo XX de la Argentina, históricamente, ¿no? Recibir la legitimación de su mirada, como que el trabajo práctico de creación que yo estaba haciendo merecía ser mostrado en Buenos Aires, es decir, poder identificarme con el rol de coreógrafa, ¿no? Si bien en la vida, digamos, uno va generando identificaciones con la actividad que desarrolla, el ser siempre está más allá de, ¿no? La conciencia es mucho más multidimensional de la singularidad y puntualidad de cada trabajo que se desarrolla. Considero que la responsabilidad de desarrollarse en determinados roles nos permite tomar una conciencia de eso que somos como artistas, ¿no?
hagamos y lleguemos hasta donde lleguemos, quiero decir, ¿no? Por fuera de todo rango comparativo y de competencias. Es una gran experiencia, la experiencia del desarrollo humano a través del arte para quienes nos sentimos artistas. Entonces, en el 2000, es decir, una vocación. Es decir, bueno, habiendo sido docente, habiendo sido directora, habiendo creado en el 80 un grupo independiente que se llamaba Almas en Alquiler, y haber sido reconocida, ¿sí? Me fue generando la templanza de la contemplación de los escenarios y contextos por los que la actividad dentro del campo cultural y artístico me iba llevando. En el 2009 me llama Oscar Araiz para, después de todo este trayecto como artista, es decir, con una identidad asociada al rol de bailarina, intérprete, es decir, en un estado de servicio singular dentro del segmento de la danza, y independientemente como coreógrafa y como directora, me llama Oscar para crear el área de danza en la Universidad de San Martín, Oscar Araiz, ¿no? Ese área de danza empiezo por ahí. La universidad es un gran proyecto, ¿no? Incorporar las artes a la universidad, un proyecto precioso. Y lo llaman al más grande artista argentino para hacer el directo, pero no hay presupuesto. Y yo soy la coordinadora del área de danza, es decir, gesto el área de danza de la Universidad de San Martín desde la oficina de mi casa, como si estoy acá. O sea, la institucionalidad de esa creación cuenta con el financiamiento de mis propios recursos. Les cuento la última experiencia, digamos. Es decir, lo que da lugar a hipótesis y tesis que son ya hoy confirmadas, es decir, que dentro del campo cultural, artístico y de la danza está casi normalizado que sean los agentes privados los que sostienen la institucionalidad de las organizaciones o empresariales, privadas, públicas, institucionales, presentan, digamos, como patrimonio de su oferta al mercado de la cultura, de la formación en las artes. Hay muchas tesis que hablan de esto, se los comento porque es como un campo de análisis, ¿no? Como la institucionalidad dentro del mercado cultural y de las industrias, de lo que se llama industrias culturales y creativas en Latinoamérica sobre todo, pero ya es, digamos, es una nota global también, se caracteriza por el emprendimiento de recursos privados puestos al servicio de la oferta del mercado cultural oficial. Entonces, ese año, trabajo un año, se genera una primera corte, no había ni espacio, había que pagar el estudio. O sea, y yo, que no había podido ser madre, estaba haciendo tratamientos de fertilidad asistida a mis 42 años, porque me encontré de grande con el amor de mi vida. Entonces intenté en ese momento, no pudo ser, pero de todas maneras lo que pasó fue que con todo ese esfuerzo y ese estrés que significa, ¿no?, fundar un espacio con los recursos propios al servicio de la institución, presentando los tickets para que me den algo de financiamiento a cambio económico, ¿no?, para poder seguir. Yo pido una semana y me reemplazan. O sea, me quedo sin trabajo, pero el trabajo no era remunerado, me pagaron solamente un mes, me acuerdo que eran 1.000 pesos. O sea, y yo estaba 24 por 24 a disposición de la Universidad de San Martín. Esa fue la última, llamémosle adversidad, que como todo en la vida hay que
digamos, ir desarrollando corajes de transformar en bendiciones, es decir, en oportunidades, ¿no? ¿Oportunidades para qué? Para regenerar enfoques, repensar formas de adaptabilidad funcional y disfuncional, etc. Entonces, en ese momento, en semejante estado de debilitamiento moral y frustración, pero con una gran disciplina de trabajo, yo digo, bueno, voy a volver entonces a estudiar a la universidad. Yo había empezado cuando era jovencita, antes de entrar a Valle del Sur, cuando llegué de California, había empezado en la universidad a estudiar filosofía, pero dije, no voy a volver a filosofía porque ya me pasé la vida sublimando situaciones de formas, o sea, de esencialidades abstractas. Quiero hablar de lo que más me inquieta en mi vocación, que hoy es la docencia, es decir, en ese momento, en 2009, que es cómo hacer para seguir siendo parte de un sistema, formando gente, de un sector como es la danza, formando artistas desde la exigencia físico, psicológica, moral, espiritual, etcétera, en un sistema que no los recibe, es decir, en un sistema donde el circuito, no hay circuito laboral. Entonces, digamos, me llegué a sentir que no quería seguir siendo parte, me sentía casi perversa, como decir, de ser consciente de que mi exigencia de academicismo técnico, de lenguaje, de sublimación artística, de artisticidad, digamos, que es la que yo me había exigido, en las universidades y en las escuelas de formación, digamos, no tenía lugar dentro del campo de intercambio de bienes y servicios económicos y de construcción de ciudadanía de los sujetos artistas. Entonces dije, quiero estudiar gestión cultural, que en ese momento era la segunda cohorte que se abría en la UBA, y recién llegaban la profesionalización de los estudios culturales a la Argentina, cuando ya en Europa hacía más de 10 años que estaban instalados como práctica también, y conocimiento y práctica, y hablar de la precariedad, social del sujeto en tanto artista dentro del sector de la danza. Esa fue mi inquietud. Es decir, la precariedad del sujeto social en un segmento de espacios, circuitos, bienes e intercambios escasísimos. En un momento, que era el siglo XXI, comienza el primer decanato del siglo XXI, de expansión de las ofertas de formación dentro del segmento de danza, y al mismo tiempo de una expansión de la promoción de ese segmento del mercado cultural y una inclusión del segmento dentro de la declarativa institucional de las industrias culturales nacionales, que recién se generaron en el 2011. Para mí fue un desafío increíble, un desafío cognitivo, un desafío existencial. Cambiar y cambiar y cambiar los enfoques de mi subjetividad de observación hasta llegar a una superestructura observacional, una superestructura, digamos, ubicarme como muy distante, como si fuera un astronauta, observando el campo sistemáticamente. Para eso, antes me había formado porque sentía que me faltaban recursos, digamos, porque se puede hablar de un momento de duelo, de identidad profesional, es decir, y regeneración, lo que se llama ahora de regeneración de perfil profesional. Entonces era un cambio
fortísimo en todos los niveles de mi existencia. Entonces, sentía que necesitaba recursos, digamos, soy absolutamente exagerada, seguramente, pero esa era mi genuina necesidad. Me formé como practitioner en programación neurolingüística para acercarme a lo que entendí que necesitaba acercarme, que era a una mirada sistémica del desarrollo humano, antes de ingresar digamos, a este segmento de las ciencias políticas, que es el campo de la gestión cultural. Entonces, un concepto importantísimo y disparador de lo que fue un eje rector de mis comprensiones fue que no es posible pedir soluciones biográficas a problemas sistémicos. Eso me permitió y me dio coraje para animarme desde mi singularidad y soledad absoluta a escribir sobre este tema y sobre el segmento danzas y a observarlo durante todo el trayecto de mi formación dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Serán campos del conocimiento a los que yo no había ingresado con sistematicidad, si bien siempre fui una lectora apasionada, ¿no? Es decir, autodidacta, digamos. Entonces, así como la producción de conocimiento artístico se dice que presenta la evidencia, o sea, se produce por revelación, develación, es decir, intuición, manifestación del inconsciente, son otros procesos. Así como se dice que el arte presenta la evidencia y la ciencia trabaja en el estudio de la evidencia, es decir, son formas de producción de conocimiento muy diversas. A mí eso me significó un proceso de crisis en los cimientos mismos de mi sentido de identidad. Porque de repente me obligó a revisar todas las formas adaptativas a las condiciones, a todas las identidades funcionales, a las condiciones laborales en las que mi carrera se había desarrollado, a la comparación sistemática de mis experiencias internacionales con las experiencias locales y a la contemplación de los trayectos artísticos y de la constitución desde una mirada sistémica nacional. Así que fue un trabajo enorme. Y una cosa no menor. Dentro del campo de la gestión cultural, después les voy a pasar, por ejemplo, la presentación de la carrera para que la conozcan, para que vean lo que propone la carrera de formación académica en gestión cultural. Una serie de maravillas, digamos, del conocimiento, en las que la danza no estaba mencionada en ningún ensayo. Entonces, escribo sobre la danza contra viento y marea. Mis profesores me decían, no escribas sobre danza porque no le interesa a nadie. Y es verdad. Es decir, no es que no hay política pública con respecto a la danza, la hay. Lo que pasa es que ese statu quo, digamos, nunca se hizo manifiesto desde el campo de la investigación y la enunciación de lo que son las condiciones laborales dentro del mercado cultural del arte en el segmento de la danza. Si bien hay observatorios como el de la UNESCO, por ejemplo, que tiene diagnosticada tiene su propio diagnóstico sobre el sector danza en cada país de Latinoamérica, Argentina incluida, lo pueden observar y van a ver allí que solamente el 8% de la población artista digamos, puede desarrollar su vocación escénica y la mayor parte de la población formada en artes se dedica a la docencia y el mayor porcentaje de forma privada. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, tiene 2 ofertas académicas de posgrado en gestión cultural, o tenía en ese momento, que una es la de la Facultad de Filosofía y Letras,
que tiene un enfoque mucho más antropológico, enfocado en planificación estratégica, en regulación de políticas públicas culturales y de industrias culturales, y otro, el enfoque de la Facultad de Economía, más enfocado en el gerenciamiento cultural, que es lo que se llama el cultural management, que es un concepto anglosajón, que es el universo cultural en donde se genera el concepto y el desarrollo de lo que hoy conocemos como industrias culturales y creativas, y que llega a la Argentina a instalarse a nivel ministerial en el 2011. Entonces, digamos, llego a observar el sector danza desde un campo experiencial enorme y absorbiendo una cantidad de singularidades de subjetivación de lo que es esa contemplación del sector en cuanto a contexto y campo de desarrollo laboral profesional, y me encuentro con algo que me pareció capital, que era la existencia, que yo desconocía, de un anteproyecto de Ley Nacional de Danza. Entonces, en mi primer trabajo de legislación cultural, de legislación institucional y cultural, en mi primer trabajo monográfico decido que va a ser una entrevista a las escritoras a las autoras de ese anteproyecto, y entonces ahí me comunico con Mariela Ruggeri. En ese momento, que era, es decir, mi primer año, en el primer cuatrimestre de la especialización, yo ya había empezado a investigar, ya no me acuerdo cómo, pero bueno, la encuentro a Mariela, voy al estudio, al déjà vu, a su estudio de danza, le cuento de mi inquietud, le cuento que me parece que es un anteproyecto para reflotar. En ese momento estaban distanciadas, ¿vieron cómo pasa con esto? Digamos, son tantos los esfuerzos gestivos que uno hace, digamos, productivos, en esto de cambiar un statu quo de situación para el sector, pero históricamente, y yo sabía, porque de joven había participado en lo que fue la formación de COCOA, que todos los intentos de acercar la posibilidad de una ley de protección del sector de danza habían terminado disruptivamente, inclusive en las relaciones con aquellos agenciadores, que eran todos artistas y profesionales del sector, de esos movimientos. Es decir, que entonces, al observar históricamente lo que había pasado, me puse a investigar en lo que se llama el segmento de los estudios culturales, ¿no? Es decir, los estudios culturales se dedican al estudio de los movimientos de las minorías sociales. Entonces, identifica el sector danza como una minoría social, es decir, con ese comportamiento, es decir, como un movimiento. Entonces, yo me acuerdo que le dije esto a Mariela, se pusieron en contacto nuevamente. No tengo memoria cronológica, les cuento los insights de los hitos de la memoria de lo que fueron los eventos. Se reúnen las tres nuevamente, María Noel Esbodio y Eugenia Schwartzman. Generamos el movimiento, digamos, pasamos por muchas instancias. Durante 2 años se genera el movimiento por la Ley Nacional de Danza, digamos, y todo sobre la marcha. Es decir, porque, entre otras cosas, la psicología de la gente de la danza está constituida en una idiosincrasia de la inmediatez, es decir, ¿no? De la espontaneidad, de la acción sobre la pulsión, de la expresión de presente absoluto. Entonces, la posibilidad de planeamiento estratégico siempre quedaba, digamos, en brecha experiencial con respecto de lo que estaba pudiendo suceder en la realidad. Pero acompañé todo ese proceso desde una militancia intelectual de capitalización de lo que era ese proceso. Es decir, de alguna manera mi trabajo se propone tomar, o sea, capitalizar
el testimonio de lo que fue ese proceso histórico que como movimiento social retomó las fundaciones de los gestos institucionalizadores de la protección del sector, de lo que fue la primera, segunda generación de artistas de la danza contemporánea, tomarlo, digamos, y ir capitalizándolo como testimonio. Ese fue mi gran trabajo de la mesa coordinadora mientras estuve allí. Un trabajo que nadie me determinó, sino que como todas fuimos entendiendo espontáneamente dónde ubicarnos para permitir que la realidad de la visibilidad de esta problemática trascendiera la situación privada de sus agentes. Es decir, la idea era, que fue digamos, la causa que organizó las performances de gestión pública que tuvo este movimiento durante, digamos, a partir del 2012. El trabajo mío de ensayo se ubica entre 2012 y 2018, digamos, ahí pongo coto final a mi trabajo de observación del campo, del segmento de la danza. Es decir, que en un punto suceden muchas cosas luego, anecdóticamente, entre otras cosas, digamos, las brechas de crisis relacionales de los agentes que formaban parte del movimiento, la separación, o sea, suceden un montón de otras cuestiones que quizás con las que ustedes estén familiarizadas, y se atomiza la centralidad de esa gestión en performances federales, ¿no? Y entonces también después se crea el Movimiento Federal de Danza, se crea otro espacio emergente de movimiento buscando las mismas amparos restitucionales, institucionales de protección del sector en el, creo que es, ¿cómo se llama? El grupo que está en Buenos Aires, movimiento emergente de la danza. Bueno, digamos, empiezo a observar esta atomización de gestiones particulares, y al principio me preocupó. Dije, pero bueno, no se logra sistematizar la acción, digamos, de toda la comunidad. Y después dije, quizá esta es la manera en que es posible que se dé. Y simplemente observarlo como realidad y ver desde qué lugar contribuir. Y ahí entendí que yo no quería, no toleraba más la fricción de la militancia política desde la ciudadanía civil, es decir, sino que lo mío podía estar más del lado de una especie de activismo intelectual o de misión asistencial desde diferentes campos del conocimiento y observación del sector cuando se me solicitara, pero si no, contribuir desde el ensayo como acción, es decir, como acción constructora y contribuyente de la cultura cívica de los sujetos ciudadanos argentinos que pertenecen al sector de la danza, y contribuir al campo de los estudios de la gestión cultural, a la sensibilidad de la singularidad de un sector no estudiado en su diversidad y amplitud. Eso es lo que fundamenta este trabajo, es decir, la vacancia de los estudios del sector danza desde la gestión cultural, desde la profesionalización, digamos, del conocimiento académico de la gestión cultural, y la importancia de contribuir a la generación de pensamiento propio en los ciudadanos, digamos, con información, con la sistematización de mucha información del sector a los ciudadanos artistas de la Argentina que se dedican a la danza. Esa es la contribución de este ejercicio ensayístico.
que es, como dice, es antes más un ejercicio filosófico sobre la política de la gestión cultural y propositivo, desde un permiso utópico de imaginar escenarios para pensar alternativas frente a la precariedad del sector. Entonces, ¿cuál es el concepto desde los campos de estudios de gestión cultural que más me ayudó a poder hacer un recorte de estudios, a poder generar un plexo teórico? Es decir, un concepto que viene de la gestión empresarial, que es el concepto FODA, que es un acrónimo, que es una fórmula diseñada para encontrar soluciones. Es un acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se encuentran en una empresa, en una organización, en una institución o persona. Es decir, es una fórmula adscribible al desarrollo programático, estratégico, proyectual de determinados objetivos en referencia al éxito, es decir, una fórmula que exige tener capacidad de diagnóstico, digamos, de estudio de caso, capacidad de registro de posibilidades, de realidades, de escenarios posibles, capacidad de revisión de las situaciones, digamos, de los logros o fracasos de los objetivos propuestos para la empresa. En este caso, digamos, cuando se genera el FODA, digamos, se genera dentro del mundo empresarial, en relación a la competencia de logros en un sistema de competencias, es decir, de rivalidades de éxito, ¿no? Es decir, de imposiciones en el mercado. Pero también puede ser usado para la comprensión de procesos de desarrollo. Entonces, esta fórmula me permitió ir acotando los segmentos en los que voy generando exploración, digamos, enfoques de exploración de los diferentes aspectos aspectos, roles, funciones, contextos de desarrollo que configuran las características de la singularidad, de la profesionalidad, o sea, de la consecución de la profesionalidad dentro del sector danza. Eso fue fundamental comprenderlo a tiempo para poder incorporar la potencia conceptual que significó cursar Economía de la Cultura con el antropólogo Rubens Vallardo, un ensayista, él sí es un investigador ensayista de las artes escénicas, digamos, glorioso, es uruguayo. Con su mujer han generado los primeros trabajos de gestión cultural, fueron de los primeros profesionales de la gestión cultural. En Economía de la Cultura, que era un enfoque para mí absolutamente nuevo, y desde un enfoque antropológico de las artes escénicas y de la economía de la cultura, me encontré en toda esa bibliografía con dos hitos ensayísticos que les comento ya, que ustedes los van a tener en el PowerPoint que les van a alcanzar las chicas, que es el ensayo de Hugo Achugar sobre la invisibilidad del ser económico en las industrias culturales latinoamericanas, que es un ensayo de 1999. Luego me encuentro con otro concepto, que es la cultura como recurso, de otro ensayista glorioso, que es George Giudice, que es del año 2002. Luego me encuentro con otro concepto capital, que es la cultura como capital, de Getino,
que es argentino, que es el primer ensayo sobre la historia de las industrias culturales en Argentina, lo realiza Getino en el 2007. Y después un ensayo muy cortito, pero paradigmático, que es la profesionalización de la gestión cultural de Rubens Vallardo, que es del 2002. Es decir, el plexo teórico que yo selecciono nace en ese cuatrimestre que curso Economía de la Cultura, porque entiendo que ese es el núcleo sustancial, es decir, la capacidad de comprender que el desarrollo de un segmento de las artes escénicas como es la danza es imposible si no se comprende que participa del segmento arcaico de la cultura y que solo puede desarrollarse con apoyo financiero estatal. En el segmento que dedico a hacer luz sobre otros ensayos que analizan este dilema de las artes escénicas, que ya había sido declarado en la cultura anglosajona en los años 80, digamos, pero la cultura anglosajona tiene un desarrollo histórico de la industria cultural y creativa muy anterior a nosotros. ¿Y qué aprendo en ese momento? Al ubicarme en estas comprensiones de estos autores latinoamericanos sobre las industrias culturales, que tengo que ver el nacimiento de las industrias culturales en el mundo. Y cuando observo, desde la lectura sistemática de investigación, que no aparece toda en la bibliografía, pero digamos, para reenfocar y contextualizar y saber de qué estoy hablando, leo toda la ensayística anglosajona sobre las industrias culturales y las industrias creativas, y observo que ellos, en el momento que yo estaba hablando casi fundacionalmente, y que acá en Argentina fundacionalmente se estaba hablando de industrias creativas, allá, digamos, ya estaban en una etapa que habían pasado de la fundación, el desarrollo, la decadencia, la crisis profunda de las artes escénicas y la contracción de la industria. Es decir, yo estaba proponiendo evolutivamente un desarrollo de algo que en el mundo ya estaba demostrando las consecuencias de declive. ¿Se entiende? O sea, de declive, es decir, que ya se estaba escribiendo después, Mariana, yo seleccioné algunos artículos sobre esto que les estoy comentando para que observen el desconcierto con el que me encontré, ¿no? Como decir, bueno, estamos hablando de desarrollo, porque claro, al no haber nunca desarrollo, tampoco hay trayectos históricos donde canalizar por lo menos las vocaciones de toda esa población que se estaba formando en una oferta diversificada y exponencialmente abrumadora de la formación artística en danza. ¿Se entiende? ¿Me llego a explicar? Es decir, digamos, sin existir, o sea, para esa oferta, ningún estudio de mercado, por decirles, ¿cómo les puedo decir? Entonces, bueno, seguir recortando el objeto de estudio y todo el tiempo tratando de tomar coraje para animarme a atravesar esta paradoja, a de todas maneras generar una reflexión de diagnóstico propositiva. Entonces genero, ¿qué hipótesis son las que genero? Es decir, ¿qué es posible y qué es necesario pensar en el sector danza de modo sistémico? Y que se necesita la interlocución de la instancia gubernamental. Digamos, es decir, con esa convicción sigo trabajando. Por supuesto, esa instancia gubernamental nunca se termina de producir, porque siempre estamos, casi idiosincráticamente, nuestra cultura trabaja sobre la urgencia y la emergencia social. Entonces, la danza no es un servicio ni un bien
ubicado como necesario. Es decir, esa es la gran paradoja a la que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, como todo un desarrollo institucional del dispositivo de formación de grado de pregrado, grado y posgrado, se encuentra en que en la praxis no es posible sostener una calidad de sujeto ciudadano capaz de hacer frente a sus responsabilidades constitucionales como profesional del sector danza, es decir, como artista. Entonces ahí me encuentro con la refrenda, que ustedes lo pueden leer en el anteproyecto de la Ley Nacional de Danza, que se hace mención a eso, porque en la refrenda del 94 de la Constitución aparece la ley sobre la condición social del artista, que fue promulgada por la UNESCO, aparece refrendada en la Constitución argentina. Esa ley es poesía pura, es belleza pura. Yo desde la letra de esa ley y el espíritu de esa ley es que saqué coraje para seguir escribiendo en la más absoluta soledad y falta de comprensión. ¿Por qué? Porque yo no soy política, no estoy haciendo campaña política con este trabajo, no estoy buscando un cargo. Estaba definitivamente incomprendida por cómo podía dedicar todo un ejercicio extenuante de investigación práctica, de militancia en territorio, a semejante inutilidad de esfuerzo, sin retribución económica. Es decir, que solamente me llevaba a situaciones de fricción intra e interpersonal, sin posibilidad de resolución, de conducción de gestiones estratégicas sostenidas de interrelacionalidad sectorial, público, gubernamental y privada no gubernamental. Así que esa, digamos, ¿cómo les puedo decir? Esa adversidad sostenida es la que me llevó a ponerle punto final a mi relación con este campo de la investigación. Es decir, lo que yo me propuse hacer en un principio, que fue llegar hasta el fondo, hasta el final, con la propuesta de sostener militancia, acción, es decir, encontró coto en mis fuerzas físicas y psicológicas, emocionales y espirituales. Es decir, encontró coto de límite en la realidad. Y eso me permitió capitalizar la potencia del trabajo ya hecho. Es decir, bueno, acá hay un primer trabajo. Este es un campo de investigación para todos los profesionales del sector danza. Es una huella de que se puede. Después de terminar el trabajo de investigación, prácticamente de presentar segmentos en congresos, de contar con, digamos, con la formación en investigación del doctor Hugo Mancuso, que fue el único que me acompañó, digamos, en esta empresa, tenía que encontrar director de tesis. O sea, otra utopía. 2 años sin poder seguir porque no tenía director de tesis. Y en el protocolo de la burocracia institucional, el proyecto tenía que ser presentado con un director de tesis. Es decir, no ya el trabajo que ya estaba prácticamente redactado, sino el proyecto no lo podía ingresar a la UBA. ¿Se entiende? Después de haberlo terminado. Finalmente, cuando ya dije, bueno, yo este trabajo ya lo hice, ya está la contribución, me encuentro con Eugenia Caduz. Y me animo
a preguntarle a Eugenia, porque yo había cursado, digamos, para poder cursar el posgrado, tuve que hacer algunas materias de la licenciatura en artes de la UBA y cursé teoría de la danza, la cátedra de Susana Tambuti, en la que Eugenia Caduz había hecho la mayoría de las traducciones de los estudios de danza de la Universidad de Nueva York. Entonces, y era una investigadora que tenía experiencia práctica, mucho más joven que yo, de otra generación, pero una gran formación académica sostenida al lado de lo que fue la fundación de una teoría de la danza, como es la que hizo Susana Tambuti en la cátedra en la UBA. Entonces, yo ya no me acuerdo cómo me animé, cómo la llamé, creo que le escribí, así como quien se tira al vacío, y me contestó. O sea, había escrito a todos mis profesores. A ver, había escrito, eh, había extenuado los intentos. Bueno, pero Eugenia me contestó. Y me dijo que sí. Entonces ahí, eso fue en el 2017. El año antes mi marido había tenido una ACV. Así que yo que estaba coordinando la licenciatura en artes escénicas en la UNSAM, porque me llamaron después otra vez, o sea, bueno, dejé de trabajar, renuncié porque mi vida cambió drásticamente, porque quedó con digamos, una discapacidad severa. Y entendí que mi lugar era asistir. Entonces, en esa instancia, en el 2017, me contesta Eugenia. Me dice, sí. Bueno, la severidad de Eugenia, una tutoría de una firmeza enorme, de una solidaridad rigurosa enorme, de una profesionalidad de relación interpersonal nobilísima y digamos, y presente, me permitió terminar la tesis en el 2018. En el trayecto muere mi papá, o sea que yo llego a terminar este ejercicio ensayístico después de pasar devastaciones de mi universo existencial absolutamente nucleares, ¿no? Entonces, este, entonces sigo escribiendo y Eugenia, a su vez, estaba investigando el tema de la precariedad del sector danza en Europa. Entonces me presenta a Bojana Kunst, que está mencionada en el artículo, digamos, para que vean. Y entonces se me abre en ese momento, es decir, 2 años después de terminado mi trabajo, todo otro panorama para ver, es decir, cómo otros estaban observando la precariedad, mientras yo estaba proponiendo el desarrollo de las industrias creativas, cómo ellos, digamos, en Europa se habían cerrado los presupuestos para las industrias creativas de las artes escénicas, se estaba haciendo una crítica activa del capitalismo, como modo de reducción de los derechos inalienables a la cultura y al arte, y me encuentro con estos estudios que me terminan de confirmar mis propias contemplaciones, y fue la primera vez, la segunda vez, la primera vez fue que no me sentí sola, eso quería decir. La primera vez que no me sentí sola fue cuando leí estos autores del marco teórico que les mencioné, que están en el PowerPoint, porque habiendo entendido la ensayística como una acción, es decir, la investigación como una acción, como una práctica, como un estado del ser en acción, no como una inactividad o pasividad, sino como una acción performática, comprendí la energía de amor humano que emanaban de esos trabajos de estudios de gestión cultural, que para mí eran poesía pura. Esa fue la primera vez que me sentí hermanada, digamos, en la vocación de investigación. Y la segunda vez fue con el mundo que me presentó Eugenia, en el que estaban observando que la precariedad generaba una disponibilidad del sujeto artística
artístico, que hacía que el distanciamiento necesario para la salud psicofísica integral del sujeto artista, es decir, la disponibilidad con respecto del trabajo, no permitía distanciamiento de la vida privada. Es decir, una exposición continua sin resarcimiento económico, para hacerles rápido, ¿no? Es decir, como una necesidad de estar presentes y visibles en un mercado que no los sustenta. Entonces, ¿qué es esta cuestión que empezó a pasar? ¿No? Es decir, la biopolítica de los sujetos artistas empezaba a transformar la estética, es decir, la estética relacional, la estética de las propuestas artísticas en el campo de la danza contemporánea, y al mismo tiempo se estaba generando la misma brecha que se había abierto cuando nace la danza moderna y contemporánea, es decir, esa brecha entre la danza clásica, la danza contemporánea, la hiperespecialización de los segmentos, es decir, en vez de producirse una integración del segmento, lo que empieza el mercado a hacer es a segmentarse por géneros, de tal manera que se atomizan todos los esfuerzos de integridad de política pública, es decir, actúa la lógica de mercado apoyada en el esfuerzo privado, es decir, en el desafío privado, es decir, el riesgo privado, ese es el concepto. Actúa el mercado apoyado en el riesgo privado para promocionar política pública estatal. Y eso empieza a pasar a nivel global, es decir, esa es la lógica del gerenciamiento cultural. Es decir, entonces, digo, bueno, acá no hay salida, entonces no dan las cuentas, no nos da la vida, queremos ser artistas, entonces hay un plano de lo que es el desarrollo de la vocación que hoy necesita ser nutrido desde una conciencia de campos transdisciplinares que atraviesan el sector, como es el de la gestión cultural. Es decir, es parte de lo que nos permite mantener por lo menos la libertad del pensamiento, la posibilidad de hacer decisiones de sustentabilidad propia, la posibilidad de reconocer límites y la posibilidad de generar conciencia histórica en lo que respecta a nuestra participación en segmentos históricos de estas movilizaciones que buscan proteger al sector de la danza. Entonces, ¿qué pasó con este trabajo? Lo llevó al Instituto del Arte lo tengo que defender en la UBA. Lo defiendo en el 2019. Habían preparado muy consideradamente los directores de la carrera, eran pocos alumnos, ¿no? Habían, digamos, pensado para este trabajo apoyarme con un jurado que venía propio del sector de la danza, ¿no? Como decir, los informes de evaluación fueron muy críticos, no fueron celebratorios. Bueno, fue un desconcierto, pero no tanto para mí, porque por otro lado, yo comprendía lo que pasaba con todas las formas disruptivas de querer avanzar con una reflexión propositiva en este campo. Es decir, se pensaba con una lógica de competencia, de rivalidad de poderes. Entonces nunca se terminaba de desarrollar ningún planteamiento estratégico sistémico, ni de imaginar por lo menos. Entonces, es más, cuando terminé de hacer la presentación me criticaron que hubiera leído, cuando en los congresos hay mucha gente que lee, y me preguntaron enseguida qué cargo político estaba buscando. Bueno, como digamos, ya había recibido tantas críticas, ¿no? Y parte de lo que es la trascendencia del desarrollo personal es poder trascender tanto halagos como críticas.
Le respondí que ninguno, y les conté un poco esto mismo que les estoy contando a ustedes, ¿no? Es decir, que había una vocación de una inquietud real, que me había motivado toda la vida, que era esta indignidad frente a la injusticia de las condiciones laborales en que se desarrollaba la vocación artística dentro de la danza. Bueno, el Instituto de Artes del Espectáculo, desde el área de danzas que está a cargo de Dulcinea Ratagán, cuando yo me comunico con ellos para proponerles el trabajo, para que puedan publicarlo, por ejemplo, en coordinación con el área de gestión cultural, que es parte de lo que este trabajo propone, es decir, dentro del segmento de conocimientos del campo de la gestión cultural hay un segmento específico que es de la coordinación intersectorial institucional. Entonces yo apelé a esta posibilidad de que interactuaran el área de gestión cultural con el de danza, pero no fue posible, por ejemplo. Entonces, desde el área de danza, solamente se genera una, digamos, la comunicación con el director del IAE, que es el maestro Dubati, y me dicen que sí, que se puede publicar. Esto fue en el 2019. Bueno, toda esta crisis pandémica fue demorando todos los impulsos de realización de tantas cosas. Me confirman la semana pasada que sí está dentro del programa de publicaciones del IAE. O sea que, digamos, en ese sentido puedo estar contenta de que está en un buen anfitrionazgo institucional, digamos, la propuesta del ejercicio para ser consultado. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. No sé si vos querés compartir algo más o podemos también, creo que personalmente, y creo que nos ha pasado a todas, que resonamos mucho en este recorrido y en lo que fuiste planteando, resonamos conceptualmente y subjetivamente, ¿no? En nuestras trayectorias en el campo de la danza, más allá de las diferencias y de las similitudes en los recorridos, creo que hay muchos puntos en común. Y quizás podemos aprovechar para abrir el diálogo y que esas resonancias, vos usaste la palabra constelación, bueno, como para ir construyendo por ahí entre todas un poco más esa constelación y hacer ese ejercicio. Creo que Diana quiere romper el hielo y decir algo. Sí. Yo tomé algunas notas que bueno, está buenísimo leer tu trabajo y luego escucharte, porque voy armando como completando algunas cuestiones, pero hay 2 o 3 aspectos que a mí me llaman mucho la atención y justamente fue lo que me sorprendió. Por un lado, que ubicás a la danza en una perspectiva de derechos culturales, que eso es algo que yo hasta muchos años, un poquito como vos me pasó, que tardé muchos años en encontrarme con algunos textos y algunos autores y digo, ay, qué lástima que no leí esto cuando tenía 20, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y eso me parece súper interesante porque nos corre de las discusiones de la cuestión del arte. Otra cosa que me interesó mucho es que traes a la escena la cuestión de la salud, tanto física como psíquica, como comunitaria, y que a veces queda como sacrificada en nombre de altísimos ideales, y en la vida no es real eso después, ¿no? Es como una fantasía. Después otra cosa que tomé nota es como este entrelazado que vos fuiste armando entre lo que es la dimensión profesional de la existencia y la dimensión personal, porque me parece que en una práctica artística es imposible escindir esos campos, ¿no? Nosotros cuando estudiamos la biografía de artistas te vas dando cuenta de estos procesos entrelazados. Y después, bueno, lo último que te escuché recién y que me prendió todas las antenas, y de verdad creo que sí tenemos que tomar esa agenda y empezar a problematizarla y pensarla, es esto que señalaste, cómo la lógica del mercado ha producido una segmentación y debilitamiento, porque ese es el futuro.
Y ese es el problema, porque en un momento, como bien narraste, yo también seguí un poquito esa historia de Cocoa, luego la ley nacional, después se pelean y vos decís, pero ¿por qué se pelean si somos 4? Bueno, después sí, bueno, si hay que pelearse, que se peleen, como los gremios docentes, que hay 4 y se pelean y después ¿se acuerdan? Es lo que tiene que ocurrir, pero me parece súper interesante pensarlo, no tanto como algo quizás tan espontáneo o tan elegido, sino como un signo de época, de algo que nos está tocando, y bueno, creo que también ante eso podemos pensar cómo vamos a lidiar con eso. Así que lo mío es más bien un comentario y como volver a estar contenta de haberme encontrado con este trabajo, me parece que das un piso sobre el cual se puede continuar. Así que me encanta que esto esté ocurriendo. Una de las críticas, gracias Diana, mil gracias por el feedback tan precioso. Una de las críticas cuando, digamos, de la defensa de la tesis fue que no era suficientemente exhaustivo el trabajo. Yo dije, si la gente de la gestión cultural apenas puede escuchar el concepto danza, eh, ¿cómo ser más exhaustiva haciendo un primer trabajo? Es decir, un trabajo huella, un trabajo como de abrir espacio, es decir, para futuras investigaciones, porque a las velocidades que funcionan los cambios civilizatorios de esta crisis planetaria que estamos viviendo, de la civilización, muchos de los temas de política pública quedan obsoletos en cuestión de un año, porque la lógica proyectual es la que impera, es decir, la lógica del management cultural, no la lógica de las ciencias, de la filosofía de la ciencia política pública. Es decir, tal como se la estudia. Es decir, lo que está imperando es otra lógica. Observando lo que está pasando, digamos, con respecto del Ministerio de Cultura y los espacios que se crean, ¿qué se está haciendo? Formar lo que digamos, este concepto que está acuñado en Latinoamérica, que es el concepto de prosumidor. Es decir, no llegamos nunca a ser ciudadanos. Cuanto mucho podemos llegar a ser prosumidores. Es decir, siendo artistas, quiero decir, ¿no? Entonces, es decir, bueno, yo soy artista, ¿no? Es la vocación, hay toda una conciencia de esta vocación, que es una pulsión, que es una esencialidad, digamos, de nuestro espíritu. Ahora, en este plano 3D, en la experiencia terrena, en esta sociedad que todavía se rige por, digamos, constituciones de comprensión social de la última revolución industrial, es decir, todavía no se produce la transición y ya estamos yendo a transición digital. ¿Qué va a pasar con el espacio público, con el espacio urbano, con el espacio escénico? Es decir, entonces, los problemas que yo planteo de derechos culturales, de ciudadanía, son los problemas que tomo como derecho de planteo desde el estudio de las minorías culturales, de los estudios culturales, porque en la realidad lo que está pasando es que esos temas ni llegan a la esfera de la planificación política hoy. Sí, lo que se está promoviendo es la capacitación de las autonomías para contar con el riesgo privado de los agentes desde la lógica de el fomento como premio de consagración a la identidad artística, pero no de sustentabilidad de los sujetos artistas. ¿Me explico? ¿Llego a explicarme? Bueno, digamos, y lo que también nos sucede, digamos, con la profesionalización del campo de la gestión cultural en los espacios de las compañías públicas, porque eso no les conté, pero al final del trabajo, para hacer la especialización, para tener digamos, también ese grado, había que presentar un trabajo en una institución cultural. Entonces yo digo, bueno, para ser congruente con lo que planteo
que la danza no está incorporado al sistema de información cultural argentina dentro del Ministerio de Cultura, ni a las cuentas satélites, es decir, no hay datos, no hay diseño de campos y variables para hacer relevamiento del sector. Me propuse al CINCA, es decir, al Sistema de Información Cultural de la Argentina, ensayar, a modo de ejemplo, un relevamiento dentro de la institución de las compañías públicas oficiales de la danza, para decir, acá hay existencia de espacios infragestionados para los que está observada, además que están desde que tengo registro, amenazados de suspensión de continuidad, ¿no? Estos espacios siempre. Hay desde el campo de análisis crítico, la gestión cultural, están infragestionados o subgestionados, como se quiera decir, para que puedan producir valor. Entonces, hay un montón, los profesionales que están en los espacios públicos, que hemos estado en los escenarios oficiales, lo que sí tenemos es posibilidad de sustentación de la actividad, por lo menos. Tenemos modo de restaurarnos del esfuerzo atlético de excelencia, llamémosle, ¿no? Porque estar expuestos hoy en un escenario con todos los públicos que tienen la posibilidad de consumir arte de alta gama, implica una responsabilidad importante, ¿no? En los espacios públicos. ¿Qué pasa? Es decir, la centralidad del Colón como faro cultural no tiene resonancia a nivel federal en lo que respecta a la comprensión de la importancia de asignar recursos a gestión profesionalizada de la gestión de talentos, del diseño de presupuestos de producción para poder generar valor creativo dentro de esos campos oficiales, en los que hay cualquier cantidad de políticos asignados para administrar los salarios de los bailarines, de un director, cuando, estamos de un solo espacio de ensayo, cuando, se sabe que para mantener esto, la salud institucional y no generar paidogenia, la necesidad de contar con varios espacios, que se puedan ensayar alternativamente elencos, o sea, para no tener estancadas las fuerzas de servicio artístico, que se necesita más de un responsable de dirección, alguien que esté responsabilizado de la parte artística, otro del gerenciamiento, ¿sí? Pero profesionalizados en el desarrollo, no en el pago de haberes de los cargos. ¿Se entiende? Lo digo medio bruto, pero esa sería la subgestión. Es decir, es una administración doméstica de un espacio público. Por ejemplo, un ejemplo les doy, que es el que más conozco, porque fui bailarina del Ballet del Sur, asistente de dirección, bueno, nada. Sería yo, la segunda generación, llamémosle, de lo que sería históricamente la historia del ballet acá en Bahía Blanca, que fue un impulso fundacional de resonancia del impulso europeo de crear en ciudades faro en los teatros municipales la suprainstitución integrada por coro, ballet y orquesta, como pasó en La Plata. Es decir, están los tres elencos y son elencos estables. Gremializado, bueno, con toda la historieta. No se ha creado nunca un circuito regional en la provincia que permita estar produciendo servicio cultural desde estos lugares y movilización de los elencos, porque de repente no tienen, en un solo espacio teatral, no tienen que ensayar, pueden tener 3 funciones de algo que tienen que ensayar 6 meses y que, bueno, esas disfuncionalidades
artísticas, porque lo que sí permite es que esa burocracia permite generar empleados con posibilidad de vida privada, o sea, de realización personal. Eso sí. Yo estoy hablando de lo que significa solamente la gestión del desarrollo artístico de las instituciones. Es decir, que se podría haber ya, después de 50 años de existencia, por ejemplo, en el y haber generado circuitos, hay teatros municipales en todas las ciudades y pueblos de la provincia, sin actividad. Y no hay circuito de gira. Es decir, por ejemplo, esta propuesta que alguna vez presenté acá, de pensar un programa de promoción artística de los elencos oficiales locales en la región, podría tranquilamente desarrollarse con la intercoordinación de municipios, o sea, de las secretarías de cultura de los municipios, ¿me explico? O sea, con esfuerzos mixtos se llamaría, coordinados. Nunca se realiza. Entonces, yo detecté que una de las mayores fallas es en la capacidad de planeamiento estratégico, es decir, la idea de coordinación y de gobernabilidad mixta de procesos, de proyectos o programas culturales de los espacios públicos oficiales, no está observada. Sí hubo ejemplos de estas formas de promoción dentro del mercado y de la industria cultural, de espacios como la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Con programas como de participación mixta, de salida digamos, del contexto institucional, pero así todo son muy acotados. ¿Me explico? Porque elencos como el de Bahía Blanca, por ejemplo, que tiene 100 bailarines. Imagínense si la danza no podría ser hoy una posibilidad ya ¿cómo les puedo decir? De desarrollo cultural de toda la región de la provincia. Haciendo programas con elencos reducidos, porque hoy, digamos, la danza contemporánea ya está instalada, no es como cuando empezó el Ballet del Sur, que eran todas, digamos, las obras de repertorio que tenían que estar los 100 arriba del escenario. Hoy día la posibilidad de generar programas mixtos de danza contemporánea académica y programas de variación clásica al estilo de las galas, permitiría segmentar el elenco. Para eso necesitas varios espacios de trabajo sectorizado de los diferentes programas y la puesta en mecanismo de las conexiones de los circuitos intermunicipales, por ejemplo. Nunca sucedió. Es algo que no podemos imaginar. Bueno, Boyana Kunz, cuando la trajo la UBA, esta investigadora que trabaja sobre la precariedad y es directora de una de las carreras, no me acuerdo si en Berlín o en Dresden, en la universidad, así como yo estaba en la universidad, en la licenciatura de Artes Escénicas, ella está en una licenciatura allá, la trajo, y una de las cosas que dijo Boyana en ese evento de la cátedra de teoría de la danza de la UBA, que estaba lleno de jóvenes, dice, necesitamos investigar imaginando escenarios posibles para resistir. O sea, ella en el 2019 hizo una invitación desde desde la desesperación, digamos, en el sentido de pensar desesperación, es decir, de ya saber con anticipación que se trata de un optimismo trágico, el que tenemos que convocar para generar instancias que permitan que el pensamiento imagine otras alternativas para el desarrollo de las artes escénicas como una de las artes más representativas de la condición humana. Así que bueno, en algún Me sentido parece, dije, chicas, bueno,
Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, reinvito como hizo María hace un ratito, para que no quede, digamos, una charla más entre nosotras, que ya la tuvimos de alguna manera. Aprovechen, aunque sea algo... Sí, lo que quieran. Estamos acá conversando sobre una problemática que es existencial en un punto. Y este es un enfoque, así que, digamos, lo más precioso que pueda pasar es que se produzcan sinergias de energías este, puestas al servicio de imaginar futuros mejores, ¿no? Aunque, que como dice Rubens Vallardo, aunque sea una utopía irrealizable, nos permitimos, por lo menos en la conciencia, un horizonte de expectativas que nos permita saber hacia dónde ir. Las escucho. Somos poquitas, anímense. Marcela. Marcela, ¿cómo estás? Abrite el micrófono tranquila. Marcela, Sí, desde buenas Rosario. tardes a todos. Cariños acá desde Rosario. Bueno, nada, para compartir que en realidad creo que es una problemática común este tema de la precariedad. Precariedad que también aparece, digamos, como propuesta generalizada, digamos, para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Cada vez condiciones más inestables, precarias e incertidumbres en relación a las condiciones de trabajo, ¿no? La verdad que creo que una de las cuestiones que se pone en juego tiene que ver con esto de que siempre hay como una desvalorización de las producciones simbólicas en relación a otro tipo de producciones, ¿no? A nivel social. Y esto también se reproduce en las importancias que se les dan a los distintos sectores de gestión, ¿no? En relación a la gestión de cultura, frecuentemente uno se encuentra con funcionarios que prácticamente no conocen el área o a veces tienen una visión sumamente sesgada porque, bueno, no siempre ser un escritor, por ejemplo, te convierte en un buen gestor a nivel cultural, ¿no? O ser un buen bailarín no te convierte tampoco en un buen gestor, ¿no? Entonces, esta cuestión de pensar la especificidad de la gestión cultural, bueno, es todo un tema. Y bueno, y uno se encuentra por ahí con algunas honrosas excepciones, ¿no? De gente que por ahí desarrolla proyectos. Pero bueno, hay como, creo que esto es un fenómeno, digamos, que abarca a todo el país, esta cuestión de desarticulación. Por ejemplo, nosotros en el Instituto Superior Provincial de Danza teníamos 4 elencos. Y bueno, y también era dificultoso toda esta cuestión de generar incluso dentro del ámbito de pertenencia, o sea, dentro del ámbito de la provincia, cierta circulación, digamos, del elenco, ¿no? De los elencos. Solamente en algunos momentos se podía articular, pero muy ligado a esta cuestión de como esfuerzos personales, contactos personales, etcétera, etcétera. Así que bueno, es todo un tema esto de pensar cómo articular, porque a veces hay producciones que no se pueden hacer circular, ¿no? Así que bueno, comparto y te agradezco, muchas gracias, Paula, que estés compartiendo todos estos materiales, porque así como tenemos una incorporación muy tardía de la danza, digamos, desde el punto de vista de
la incorporación a saberes académicos, ¿no? Está siempre esta sospecha de que nos movemos demasiado para el saber académico. Bueno, también el tema de la gestión cultural y encima en danza viene como sumamente atrás de otros sectores que han por lo menos podido armar, digamos, una trama, una urdimbre, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho este puntapié que seguramente yo lo he hecho circular acá entre la gente de Rosario que está trabajando, digamos, y bueno, es interesante. Así que bueno, les agradezco y también les agradezco el encuentro. Gracias, Marcela. Marcela, para mí es una de las personas que siento más cálidamente soportar la vocación de fraternidad de la vocación, de desarrollo de integridades psicofísicas en el sector de la danza, desde sus trabajos de investigación, desde su trabajo docente, directivo, conducente de instituciones. Yo sé lo que significa estar en esos espacios con continuidad y, y encima que ¿cómo se dice? ¿No? La sedimentación de la experiencia se haya fenomenizado como ensayos de la calidad y profundidad específica sobre la docencia en danza que hizo Marcela, para mí son privilegios que uno tiene, así como adversidades que atravesar, hay privilegios que atesorar. Así que gracias por estar, Marcela. Gracias a vos por compartir el material. Claro que sí, para eso está. No sé si alguien más quiere comentar, compartir algo, las invitamos a abrirse los micrófonos. Yo tengo anotadas un montón de cosas, pero también preferiría que si alguien, Lucía, dale, porque nosotras por ahí ya tenemos otros canales. Justito prendí la cámara. Buenísimo, dale. Bueno, Paula, es un placer escucharte. A mí me resulta muy, muy interesante el tema de la gestión cultural y te quería preguntar algo, venías hablando de todo el proyecto de cómo lo fuiste armando y me parece, no sé si lo terminaste, o yo me lo perdí, o no sé si lo terminaste de contar, el tema de la elección del director de tesis. Eugenia, ¿cómo sucedió? ¿Cómo en un momento dijiste que no, que te faltaba para presentarlo, que te faltaba? Tuve 2 años sin encontrar, o sea, después de terminar, por decir, y querer pasar otro ciclo del foco atencional de mis tareas, no, pasaron 2 años que sin poder encontrar director de tesis. Le había pedido a Noel Esbodio, pero Noel no podía hacerse cargo en ese momento y ella estaba desarrollando otra investigación tendiente a contribuir a los fundamentos de la creación de lo que es actualmente la Asociación de Trabajadores de la Danza, hacia a la creación de un gremio. Y yo ahí digamos, entendí que estábamos haciendo contribuciones diferentes y que esa paradoja de crear un gremio que defendiera los derechos laborales cuando no hay no hay observancia ni siquiera de la Constitución, me resultaba de una aridez tan grande como el trabajo, la utopía de mi trabajo analítico, reflexivo, propositivo, es decir, que estábamos
las dos contribuyendo y que estaba bueno que hiciéramos luz sobre esas dos situaciones, ¿no? Y por otro lado, lo que aprendí en esa espera es a que tenía que seguir observando el campo para ver las relaciones que se generaban entre el campo de mi imaginación de horizonte de posibilidad con las expectaciones de la realidad que se estaban produciendo, ¿no? Con este movimiento, todos los cambios en los que yo ya no estaba participando activamente desde adentro. Entonces seguir observando y seguir la observación hasta que, les decía, hasta que apareció Eugenia, y ahí, bueno, ahí limitamos, y para la publicación sí, le pedí a Mariela Ruggeri, digamos, que se hiciera un epílogo para contar lo que sucedió en verdad después, digamos, es decir, que el Foro Argentino de la Danza nunca existió. Yo, digamos, es una propuesta que hice desde el movimiento por la Ley Nacional de Danza, la presentamos a fondos de financiamiento del BID, o sea, trabajamos un montón, ¿eh? O sea, no fue solamente un trabajo de ensayo, trabajamos un Claro. montón, y no había feedback. Es decir, la posibilidad del Foro Argentino de la Danza puede verse como una utopía o no, depende, porque hay resonancias referenciales con respecto de esto, ¿no? Como es el foro de la danza de España, que que generó los dos planes de danza, si bien hoy están en crisis, pero bueno, hubo un espacio histórico por lo menos de desarrollo, hubo posibilidad de generar ciertos trayectos de sustentabilidad y de generación de circuitos. Si bien después las problemáticas dentro del mercado cultural con respecto de rivalidades y competencias consagracionales sigue existiendo, pero por lo menos hay una instancia de propuesta de política pública desde el espacio de de financiamiento estatal. No sé si te respondí, Lucía. Sí. Eugenia, cuando yo le escribo a Eugenia, bueno, yo lo que conté es que yo le escribí a Eugenia, así como en un acto de tirar una botella al mar, porque ya había escrito a todo el mundo que me parecía que podía generar algún respaldo para atender este trabajo, porque si encima de toda la resistencia externa a generar eh, eh, análisis sistémico del sector desde los campos de la gestión cultural no tenía respaldo, o sea, todo el esfuerzo de dejar testimonio de un segmento histórico no menor, porque digamos es el segmento histórico del siglo XXI que pudo hacer la comunidad de la danza imperfectamente, etcétera, pero bueno, esa es la realidad de lo que fue sucediendo con los impulsos de lo que se llama el tercer sector, es decir, de la sociedad civil, en reclamo de sus derechos de constitución de ciudadanía y protección de sus derechos, de cómo se llaman, de segunda y tercera generación, ¿no? Es decir, hay campos que hoy están atravesando estas problemáticas nuevos, por ejemplo, las humanidades digitales, es decir, se empiezan a diversificar los campos de la realidad, de la producción de saberes científicos en las universidades y se reducen los campos de la praxis efectiva, ¿no? De estas, como decía Marcela, de las producciones simbólicas, escénicas. Entonces, son, digamos, realidades para observar y al mismo tiempo comprender el valor de cada uno de los gestos creativos que tengan cada uno de ustedes. Es decir, aquello que se pueda hacer, sean 3 obras, tener
experiencias de joven, que es el gran momento del reconocimiento del dominio de la comunicación desde el arte, desde la danza, desde el cuerpo, de conocer el cuerpo como instrumento expresivo comunicante, desde un lenguaje artístico como la danza. Hay un momento en el que explorar la vocación. Ese momento está signado por condiciones de precariedad, pero después necesitamos recursos para capitalizar ese gesto, como el capital de la experiencia propia como artistas, aunque por más que esté reducido, es decir, porque uno no es artista para comer, uno es artista para vivir. Entonces, todos los procesos existenciales digamos, porque se es artista, los procesos existenciales de desarrollo personal, en algún momento tenemos que poder capitalizarlo, ¿no? Para no seguir contribuyendo solamente al trastorno de la cultura, es decir, en algún momento generar saludes capaces de capitalizar los esfuerzos y las manifestaciones simbólicas del arte escénica, como la danza. Eso es lo que creo. Yo estoy mirando un poco la hora y creo que, bueno, que por ahí es un momento para ir cerrando. De todos modos, hay algo que esta especie, como decís vos, entre el pesimismo y el optimismo, a mí hay algo que al escucharla a Marcela también, ¿no? Bueno, las charlas que tenemos con Mari de hace tanto tiempo y muchas de acá de las colegas y que Lucía, que ha trabajado conmigo en Historia de la Danza, bueno, qué sé yo, distintas. Me quedo pensando como esta idea que vos decías de mirar la superestructura, o sea, mirar de más lejos, si nosotros podemos pensar desde el inicio, ¿no? De las prácticas de danza en nuestro país, abarcando un poco más que la danza clásica, pensando también en las danzas criollas, etcétera, 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 también nos vamos a dar cuenta que pasaron muchas cosas y que si nos comparamos con otros sectores, por eso está bueno esto que vos decís, bueno, esto es el mundo del trabajo que se está proponiendo más allá del arte, como visualizar también bueno, que estamos en un momento donde hay algunas transformaciones estructurales que están aconteciendo, pero no perder de vista que también nosotros tenemos alguna injerencia posible, y digamos, yo en eso soy optimista con las nuevas generaciones, porque me plantean otras cosas, otros problemas, no tienen los ideales que tenía yo, y bienvenidos Claro. sean, sino que están con otras cosas en la cabeza, y a lo mejor, bueno, quizás sí, a mí me parece que está habiendo como una interpelación más fuerte a los funcionarios, más de poner sobre el tapete la necesidad de replantear la conversación en otros términos, más allá del fracaso y la aflicción de la militancia, como dijiste vos, que es muy agotadora, pero tengo confianza Bueno, por ejemplo, acá tiene las chicas límites se meten personales, en el sistema pero educativo y puede generar sinergias forma. en otros, ¿no? Claro, sí. Perdón, Diana, que te interrumpí. Pero no, quería decir Todo que eso, yo que hablé piensen en ese de límites futuro. personales, pero digamos, uno llega hasta un lugar y bueno, siguen otros, ¿no? Como saber que eso es posible en la medida que bueno, que se quiera prosperar desde el bien común, ¿no? En los avances de estos trayectos, ¿no? de reclamo ciudadano. Y el hecho de que empiezan a existir libros, acá Marcela escribió, vos escribiste, yo hago unos ensayos que publico en medios digitales simplemente para eso, para tratar de mover un poco el avispero. Mariana tiene trabajos, o sea, esta situación de yo ponerme a buscar material y encontrar un montón, hace 10 años no existía. Y así como yo, estarán acá otras de las chicas que pueden utilizar esto. Entonces, eso es lo que a mí, digamos, me realimenta también, y digo, bueno, quién sabe si alguna de las personas que están acá, o sus alumnas, o sus amigas, o gente que no está acá y que va a mirar este video el día de mañana, no toma alguna acción que nosotras hoy no podemos imaginar, digamos, porque nosotras antecedimos, ¿no? Hay algo de eso, como de verme como un eslabón de una cadena, que a mí
me invita también a decir, bueno, pasemos la posta y que esto se siga moviendo y nunca va a ser total el éxito, pero quizás tampoco total el fracaso. Algo de eso, un poco creo la motivación, ¿no? Que nos lleva a... Creo que produjiste mucho movimiento hoy acá, un movimiento intelectual y afectivo que es muy valioso y que, bueno, yo me quedo con eso. No sé si alguien más quiere decir algo, le cedo el cierre a Mari, si alguien más quiere decir algo. Finalmente son alumbramientos, ¿no? Y bueno, pueden encontrar su forma de materialización en la realidad o no, pero se van produciendo alumbramientos y bueno, creo que sí, la contribución de nuestras autonomías singulares a la evolución del colectivo, me parece que es una energía constructiva, ¿no? Para la evolución de nuestras entidades históricas como humanos en esta región del planeta. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, es el último momento, y si no, agradecer a Paula principalmente y a todas que nos estuvieron acompañando en este primer encuentro. Como decía Diana, creo que nos vamos con un montón de movilizaciones y de luces y sombras para seguir pensando y para seguir accionando, ¿no? No solamente pensando en abstracto, sino también contribuyendo cada una desde nuestro lugar, como también vos decías, Paula, bueno, puede ser en la militancia, puede ser en la producción ensayística, puede ser en la producción artística, en la docencia, ¿no? Cada una tiene sus ámbitos de acción y en los que puede en cada momento también. Y bueno, y creo que un poco ese es el espíritu con el que con Diana pensamos este ciclo, ¿no? Como una intervención política, como una intervención en el campo de la danza, desde lo que digamos que podemos aportar y que podemos articular también o poner a circular. Que bueno, acá se abre y bueno, y hacia dónde seguirá nos excede. Así que, bueno, las invitamos también a ser parte de esta construcción. Paula hoy comentó que esto, más administrativamente, que ella va a poner a circular un montón de todos estos materiales, de estos recursos que fue compartiendo, los vamos a sumar a Archive, donde está ya subida su tesis y el PowerPoint de síntesis. Vamos a disponibilizar también todo este corpus de textos y de materiales y recursos que Paula se tomó el trabajo de reunir para compartir generosamente con todos, con todas hoy. Así que bueno, eso va a estar en circulación. Y bueno, nos quedamos con un montón de cuestiones ahí. Personalmente me interesa mucho seguir pensando esta duplicidad de la precariedad o esta paradoja o estas tensiones entre el objetivo y lo subjetivo, ¿no? Entre las condiciones impuestas o externas y lo que vos hablaste en términos de idiosincrasia o de identidad o de lo que también aparece, ¿no? En el texto, en los trabajos de Boriana Cus o de Isabel Lorey, como la subjetividad precarizada o autoprecarizante, ¿no? Y me parece interesante pensar en esas duplicidades y esas tensiones de la precariedad, un poco como decían también, ¿no? Para hacernos cargo y no pensar que siempre es algo externo, ¿no? También hacernos cargo de nuestro lugar y de nuestras acciones. Y creo que todo este recorrido que vos narraste y el análisis que haces nos permite pensar en esa multiplicidad de dimensiones que entran en juego, ¿no? Diana valoraba cómo pusiste en escena no solo lo artístico, sino también lo emocional y lo afectivo, y lo histórico, y lo contextual, ¿no? Como todas esas dimensiones, lo institucional, como todas esas dimensiones entran en juego. Me parece que eso nos deja un montón de puntas de las que seguir tirando y en las que seguir profundizando. Y creo que esta cuestión que trajiste como cierre, retomando a Gallardo, del optimismo trágico, me parece una manera hermosa de cerrar este encuentro. Justo estos días estuve también conversando justamente con Eugenia Caduz y otros colegas en torno al concepto de esperanza y la relación entre esperanza y desesperanza,
y pensábamos en esto que traían, ¿no? Como vos, Iriana y Marcela, como, bueno, la posibilidad de soñar y de imaginar otros futuros posibles. Creo que con ese espíritu estamos acá reunidas y, bueno, a seguir soñando e imaginando. Mil gracias por la recepción, por el feedback. No saben si ustedes pueden dimensionar el tesoro que es para mí este feedback. O sea, es un tesoro. Quería proponerles, si les parece, o sea, para pensar, ¿no? Pero proponerles lo que se me estaba ocurriendo mientras las escuchaba, que este espacio puede tener la posibilidad de transformarse en una plataforma de consultoría profesional sobre la danza en cuestión, es decir, poner materiales, generar, ¿no? Los contenidos, pero además una forma de contacto, de consultoría con profesionales del arte de la danza para responsables de gestión y política pública, por ejemplo. Es decir, dónde buscar experiencia, o sea, proponerlo así directamente, ¿no? Como forma de capitalizar estos encuentros, y para alumnos que quieran interconectarse entre sí sobre estos temas, porque uno se puede constituir a partir de islas, ¿no? Como se generan, ¿no? Islas de confianza e intereses comunes son formas de la institucionalización actual, ¿no? Justamente de las economías en transición, de las formas de institucionalización en transición. Y entonces generar esta forma de consultoría e intercambio me parece bastante contribuyente en este pasaje también a la era de Acuario, en la que espero que sea la tónica del amor y la fraternidad lo que signe la potencia de los destinos, más allá de los deseos de realización profesional, ¿no? Así que bueno, mil gracias, chicas. Nos vamos. Listo. Nos vamos, porque después de eso solo podemos caer, así que es el momento de retirarse. Caída y recuperación en otro plan, en otro tiempo-espacio. Sí, bueno, gracias por estar y difundan esto. Yo voy a hablar para que seguramente después del receso se suba al canal de YouTube de la escuela, pero también está bueno eso, que lo comenten con estudiantes, colegas, amigues y demás, para que, bueno, que esto es como una piedra en el agua que haga ondas. Bueno, un gusto, un placer y la verdad que una alegría en esta tarde de julio. De invierno. Bueno, chicas. Gracias. Que estén muy bien, cuídense lindo. Pásenla divino. Gracias. Chao. Gracias por estar.